El plan de reducción del Estado que está llevando adelante el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues parece que no está dando todos los frutos necesarios y se habla de un déficit del mes de febrero. A diferencia de la motosierra de Milei, parece que a Elon Musk no le va igual que a los argentinos. Lo cierto es de que la motosierra sí está funcionando y entre las muchas cosas de las que se habla, bueno, está la discusión de los USAID, la afectación a los proyectos de promoción de la democracia a nivel global y en Cuba en particular. Y dentro de ellos hay uno que llama la atención. Se dice de que Martí Noticias se va del aire. Hola, esto es Alea Pesán Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy lunes 17 de marzo del año 2025 abordaré mal y rápido un solo tema. Martí Noticias, despidamos a un guerrero. Pero como dice Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia. Ahora que se está cerrando un ciclo de Martí Noticias, en especial de los noticiarios independientes, noticiario libre. La historia y el oficio del historiador, un compendio de lecturas sobre la historia o sobre la investigación histórica de un grupo de autores entre franceses y cubanos, por supuesto todos marxistas y todos muy castristas. Pero en este libro, promovido por la Fundación Fernando Ortiz, hay claves interesantes para comprender y sobre todo hurgar y dar una visión de nuestra historia patria. La historia y el oficio del historiador, una oportunidad para enfrentarnos, como me gusta decir a mí, a nuestros demonios. Pero volviendo al tema de Marras, despidamos a un guerrero. Martí Noticias, sin lugar a dudas, nos acompaña desde antes que saliera al aire, el 20 de mayo del año 1985. Digo, nos acompaña porque recuerdo a papá oyendo La Voz de las Américas en los duros años 60 y 70. Pero también diferentes emisoras como La Voz del Cid o cualquier emisora de Miami, que entrar en Cuba era un aire de libertad. Aún, y para los que no escuchaban política, solamente escuchaban rock and roll o música americana. Era un aliento libertario lo que nos daba. Por eso digo que Martí Noticias nos acompaña desde antes de que saliera al aire por primera vez. Y son 40 años, ojo, es una vida entera que el trabajo en este periodo Martí cubrió, el Martí Noticias, Radio Martí en específico primero, cubrió todos los eventos importantes de la sociedad civil y la oposición democrática. No faltó uno. Tiene grabaciones históricas de un valor como el diálogo entre los asesinos que derribaron los aviones de Manos al Rescate, el recuento histórico de tantos hechos, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, todo lo que ha sucedido en Cuba, la primavera negra, todo está recogido, entrevistas, pero todo está recogido en los archivos de Martí Noticias. Y ahí está el supravalor de Martí Noticias, independiente de que se cierre la emisora o no. Sus programas estelares, y eso es importante, sus programas estelares eran a todas horas, había para todos los gustos. Por eso tuvo un público tan fiel. Y por eso muchos radioescuchas tenían que irse a los campos a tratar de sintonizar, porque le ponían una batidora, una matraca, para que no se pudiera oír, y trataban de sintonizar a Martí Noticias en onda media y ondas cortas para tratar de saber qué pasaba en Cuba y en el mundo. Ese es uno de los valores intrínsecos. Y como cualquier sistema competitivo, pues hay que saber cuándo retirarse. Martí Noticias recibe, según 14 y medio publicado ayer, 37 millones de dólares, de los cuales más de la mitad van a Televisión Martí, y lamentablemente Televisión Martí nunca logró entrar a la casa de los cubanos. Primero, por el bloqueo que le hacía el gobierno cubano, eso no está en discusión. Y segundo, porque no logró nunca, porque nunca fue atractivo y consumió mucho del dinero dedicado a la promoción de la democracia en Cuba. Es que no contrató o contrató a muy pocos, con que quieran escucharlo, periodistas libres dentro de la isla. Solamente se concentraban, dicen que por la ley del embargo, solamente se concretaba en periodistas que estuvieran allí. Y entonces esos periodistas que estaban allí, que cobraban, consultaban a los que estaban aquí, que eran los que iban presos, los que iban detenidos, a los que le tocaban la puerta después que transmitían una información en Martí Noticias. Surgió una gran competencia de los medios independientes
incluidos los woke, no los voy a separar, los temas homosexuales, género, hay a las tensas de las mujeres, que fueron financiados y se fue segmentando la prensa. Más de 40 medios. Si en los años, a principios de los años 2000, por ejemplo, finales de los 90, solamente estaba Cubané y Martín Noticias, La Voz del Cid, por otro lado, quizás 2 o 3 medios más que puedo decir. Ahora está 14 y medio, Diario de Cuba, bueno, Cubané, no se sabe en qué va a quedar. Está Periódico Cubano, está Yucabait, está Las Tensas, y así es el periodismo de barrio, 20 medios como mínimo que le hacen la competencia a Martín Noticias, y con un presupuesto que viene siendo menos de la 10ª parte de lo que recibe Martín Noticias, y tiene un amplio espectro. Y además están también los youtubers, porque ahí está la importancia de las nuevas tecnologías. Están los youtubers, está por ejemplo Otra Ola, están muchos youtubers que hay en diferentes lugares del mundo, y muchos desde Cuba también están transmitiendo lo que está pasando en Cuba, y eso es importante. En medio de ese problema, es lamentable cuando reconocidos periodistas de la radio oficial cubana o de los medios oficiales cubanos, como Radio Rebelde, de pronto estaban en Radio Rebelde y una semana después aparecían en Martín Noticias. Y eso fue un golpe moral para los escuchas. Como siempre, estuve conversando con muchas personas a lo largo de mucho tiempo, lo sentían como una traición moral, porque esta persona que hoy era comunista, al otro día era libertario o capitalista. Entonces eso le hizo mucho daño a los radioescuchas de Martí, cuando estos alabarderos pasaron de Radio Rebelde a Martí, a las antípodas, literalmente, de hecho. Y no menos importante son los fondos que ha trabajado Martín Noticias. Solo un ejemplo: los salarios de 46 empleados de Martín Noticias, del sistema Martí, avergüenza a la oposición cubana, porque reciben al año 4.6 millones de dólares, que con solamente lo que gana uno de ellos se pudo, o es lo que han recibido algunos proyectos serios dentro de la isla. Proyectos serios no solamente como promoción de la sociedad civil o de organismos prodemocráticos, sino a cuántas personas se podía ayudar a la isla con lo que ganaba al año uno solo de estos funcionarios de Martín Noticias. Y si esos fondos eran para la promoción de la democracia en Cuba, uno de los problemas que ha salido ahora es que no llegan a Cuba, es que se quedan del lado de allá del estrecho de la Florida. Y ese es otro de los problemas serios que ha golpeado a Martín Noticias. Pero los que quieran plañideras en este momento sobre el tema de Martín Noticias, le digo que no, que este no es el caso. Yo pienso que hay que despedir a Martín Noticias como un guerrero, como el guerrero de la información que fue para nosotros los cubanos. Con el escudo o sobre el escudo es Martín Noticias. Y quiero recordar este poema de Alberto Cortés, el famoso cantante y compositor argentino, que es Cuando un amigo se va. Y dice la copla de Alberto Cortés, dice: cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Queda un tizón encendido que no lo puede apagar ni con las aguas de un río. Les recuerdo, esto es Aliaga Pesán desde La Habana, Cuba. Si los informativos dan noticias, nosotros las ponemos en contexto.